presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Muy bien, saludos a toda la audiencia que se conecta con nuestro programa Perspectiva Bíblica Mundial. Quiero, antes de comenzar, dar las gracias a Dios, como lo hacemos de costumbre, y pedir su dirección para llevar a cabo la exposición del programa que tenemos hoy para usted. Nuestro tema lleva por título La ira del dragón. Sí, así como lo escuchan, la ira del dragón. Apreciado oyente, distinguida audiencia. El capítulo 12 de Apocalipsis resume el drama más asombroso de la historia. Sus personajes han sido tomados del capítulo 3 del libro de Génesis, que describe la forma como Satanás se valió de la serpiente para engañar y destruir a Eva por medio del pecado. El lenguaje profético, la verdadera iglesia, se representa con una mujer pura. Los profetas identificaron así al pueblo de Dios cuando dijeron allá en Jeremías capítulo 6, versículo 2, a mujer hermosa y delicada compararé a la hija de Sión. También lo reseña Isaías 54, versículo 5. Y la apostasía o una iglesia falsa, corrupta, una prostituta, son simbolizadas por una mujer que es impura. Juan recibió en visión esta imagen cuando escribió allá en Apocalipsis 17, versículo 1, lo siguiente: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Cierro comillas. Ahí hemos visto las dos iglesias a las que se refiere la Biblia en este capítulo 12 y en el capítulo 17 también, en capítulo 13. Ahora, iniciemos estudiando la iglesia apostólica, la pura. La iglesia de la era apostólica es presentada por la revelación en su pureza cuando dice Apocalipsis 12:1, una gran señal apareció en el cielo, es decir, una mujer vestida de sol y de luna, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Cierro comillas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros analizar este texto? Miren, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento vivió el plan de la salvación en símbolos y sombras, representado así por la luna. En el Nuevo Testamento, la iglesia cristiana vive el plan de redención en la realidad del símbolo que es Cristo, el sol de justicia, como lo expresa Malaquías capítulo 4, versículo 2. En la Biblia, las estrellas representan a los ángeles buenos, pero también los demonios, los malos, como lo expresa Apocalipsis 12, versículos del 4 al 9. Y a los seres humanos también, como lo expresa Daniel 8:10. Las 12 estrellas que Juan ve están sobre el Antiguo Testamento, ya que el Hijo no había nacido, como lo expresa Apocalipsis 12, del 1 al 2. Aunque en las 12 estrellas también se da una continuación del período patriarcal con el período apostólico que surge después del nacimiento del Hijo y de su arrebatamiento para Dios y su trono, como lo expresa Apocalipsis 12:5. Notemos que los 12 patriarcas y los 12 apóstoles no se suman en 24 estrellas, no, sino que los 12 apóstoles ocupan entonces el lugar de los 12 patriarcas. La visión de la mujer contiene las dos dispensaciones, tanto del Antiguo Testamento como la del Nuevo. Los 12 apóstoles fueron elegidos por nuestro Señor Jesucristo, máximo líder, para guiar a la iglesia en el primer siglo de esta era cristiana. Ahora, veamos el Mesías, nuestro Señor, perseguido por este dragón.
Apocalipsis 12:5 dice que la mujer dio a luz un hijo varón que regiría con vara de hierro a todas las naciones y que su hijo iba a ser arrebatado por Dios y para su trono. Eso lo expresa así Apocalipsis 12:5. Al decir que regirá con vara de hierro, pues se proyecta la victoria final de Cristo y de su pueblo sobre el diablo y todos sus seguidores. Podemos ver también que Cristo, al ser arrebatado, no iba a estar dirigiendo el conflicto en persona en esta tierra. La Biblia explica que Cristo fue arrebatado hacia el cielo, y hablando de la grandeza de Dios, el Padre dijo lo siguiente en Efesios 1:20, la cual obró en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahí lo tienen. Y el apóstol Pablo lo confirmó diciendo en Hebreos 8:1, tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Cierro comillas. En oposición a la mujer, Juan observa en Apocalipsis 12 del 3 al 4, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y este dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Cierro comillas. Pues miren, el dragón representa a Satanás. ¿Por qué? Hablando de la derrota de Satanás en el cielo, el apóstol Juan lo reconoce allá en el versículo 9 del capítulo 2 y dijo: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ahí lo tienen, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, los ángeles que le siguieron. Las 7 cabezas con diademas son reinos sucesivos y los 10 cuernos con diademas son símbolos de su poder sobre el mundo entero. Dice Juan en el capítulo 5, versículo 19 de la primera epístola que lleva su nombre, que el mundo entero está bajo el maligno. Ahí lo tienen, pues. A través de la historia, entonces, vemos cómo Satanás ha utilizado varios gobiernos y reinos terrenales como sus instrumentos para hacerle la guerra a Dios, a su pueblo y a su ley. Así que, de manera indirecta, este dragón, Satanás, que Juan vio, representa los poderes terrenales mediante los cuales este ser infernal ha obrado. El profeta Ezequiel, por inspiración divina, llamó al faraón dragón de los mares, allá en Ezequiel 32:2. Y de igual manera Isaías, refiriéndose a los poderes que Dios iba a destruir para liberar a Israel, dijo: y matará al dragón que está en el mar. Isaías 27, versículo 1 y versículo 12. En la visión de Apocalipsis 12, el dragón representa al Imperio Romano. Recuerden que fue bajo el gobierno de Augusto César cuando los padres de nuestro Señor Jesucristo se vieron obligados a ir a hacerse censar a Belén. Herodes, este sádico Herodes, que gobernaba Judea en representación del gobierno romano, intentó destruir al niño Jesús cuando mandó a matar el poco de niños, ¿no? En Jerusalén. Dijo el evangelista Mateo, abro comillas, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Eso está en Mateo 2:16. Luego vemos cómo Pilato, por eso es que Satanás siempre se utiliza personajes que puede manejar. Y luego Pilato, como procurador romano, hizo crucificar a nuestro Señor Jesucristo y selló su tumba con el sello romano. Y eso da referencia a Mateo 27, del 65 al 66, cuando dice: y Pilato le dijo: he ahí tenéis una guardia, vayan y asegúrenlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron al sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Jesús murió como víctima inocente para revelar el amor abnegado de Dios y para pagar la deuda que recaía sobre cada ser humano que ha hecho vida en esta tierra, incluyéndolo a usted y a este servidor. Pero Dios obró un milagro resucitándole y llevándole al cielo para estar con él.
Eso es lo que está escrito. La lucha entre el bien y el mal, es decir, entre Cristo y Satanás, no empezó cuando Cristo se encarnó, sino en el cielo mismo. Describiendo este conflicto en sus comienzos, dice el apóstol Juan, allá en Apocalipsis 12, del 7 al 9, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel, quien es Cristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí lo tienen. Ahora, veamos cómo se cumple la persecución de este dragón contra la iglesia, de Satanás, pues. Inequívocamente sabemos que el arcángel Miguel, lo hemos dicho, es Cristo. Cuando Satanás vio que Cristo resucitó y ascendió a los cielos, pues comprendió su rotundo fracaso en su intento por destruirlo a nuestro Señor. Entonces, tal como lo explica la profecía, enfocó su venganza contra la iglesia, que ahora se iniciaba. Con todo su odio se dirigió contra los seguidores de Jesús. Los miembros de la iglesia primitiva se enfrentaron al sacrificio y al martirio. Esto fue tremendo, ¿no? Los emperadores romanos, impulsados por Satanás, llevaron a muchos cristianos a sellar sus testimonios con su propia sangre. Satanás se volvió contra la iglesia para perseguirla y destruirla. Pero los mártires siempre vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y esto, ¿por qué razón? Bueno, porque no han amado sus vidas hasta la muerte, como es reflejado allá en Apocalipsis 12:11. Dice así, porque no han amado sus vidas hasta la muerte. Prefieren morir antes que traicionar el legado que nos dejó nuestro Señor. Ahora, dice la Escritura que la mujer huye al desierto, o sea, la iglesia. Dice el apóstol allá en Apocalipsis 12, versículos 6 y versículos del 13 al 14, lo siguiente. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días, y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron alas a la mujer, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Cierro comillas. Pues miren, la historia ha dejado suficiente evidencia y registra la huida de la iglesia refugiándose en las fortalezas de las montañas y en los lugares despoblados. Ahora, según Apocalipsis 12:14, ya lo hemos estudiado antes, un tiempo es un año, 2 tiempos 2 años y medio tiempo medio año. Pero en el versículo 6 dice que son 1260 días proféticos. Entonces, un año son 360 días. 2 años son 720 días y medio año 180 días. Si usted hace una sumatoria le da los 1260 días proféticos que acabamos de verificar. Ahora, ¿dónde sustentamos este principio? Bueno, ya lo hemos comprobado antes. Según la misma escritura, un día en profecía equivale a un año literal. Dios dijo a Moisés que la peregrinación de Israel sería un día por año. De los 40 días que habían empleado los espías en reconocer la tierra, dijo el profeta allá en Números 14, versículo 34, abro comillas, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocieron la tierra, 40 años, un año por cada día. Ahí lo tienen, pero también en otra profecía dada de Ezequiel, dijo el Señor, día por año te lo he dado. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Ahora, en consecuencia, la profecía de los 1260 años, de la que hace referencia al capítulo 12, comienza en el año 538, cuando la última tribu bárbara de los ostrogodos, que se oponía al obispo de Roma, fue eliminada, dejando el camino libre para que se pusiera en ejercicio la primacía de Roma, de la Roma religiosa, es decir, de la Iglesia Católica Romana. Entonces, si nosotros sumamos esta fecha del año 538, cuando comienza la supremacía de la Iglesia Católica Romana, a 1260 años, pues nos da el resultado de llegar exactamente al año de 1798. Y ya lo hemos dicho,
Fue en esta fecha, 1798, cuando Napoleón Bonaparte envió a su general Alejandro Berthier a Roma a tomar a Pío VI en calidad de prisionero de guerra. Entonces, la profecía se cumple perfectamente. Desde el año 538 hasta 1798 transcurrieron exactamente los 1260 días proféticos o años literales, tal como lo había anticipado la profecía. Y esto es maravilloso. Justamente, 7 de marzo del año 538 al 7 de marzo de 1798 se cumplen exactamente 1260 días proféticos, donde iba a tener todo el poder del planeta, este poder hegemónico infernal de la Iglesia Católica, para exterminar a todos los que iban a contrariar sus viles pretensiones y todo lo sesgado que agarraron la Biblia y la metieron en la basura. Pero eso iba a durar 1260 años. Y así fue. Entonces, ¿qué nos queda allí? Pues la Biblia registra que el dragón perseguiría al remanente, ¿no? Las profecías de Daniel y Apocalipsis señalan que en la última fase de la iglesia cristiana, que sería después de cumplirse estos 1260 años, cuando se iniciaría el tiempo del fin, como lo indica Daniel 12, versículos 4, 7 y 9, el pueblo de Dios sería conocido, es decir, el resto del remanente, como el resto, la descendencia de la mujer a la que, o lo que es lo mismo, la iglesia remanente. Ahora, contra esta iglesia remanente de los últimos días, Satanás emprendería una persecución más cruel que la de la iglesia primitiva, ya en 1260 años de la Edad Media y de la primitiva, cuando salieron los apóstoles, después de los apóstoles que fueron asesinados todos, y todos esos mártires que hubo desde que Cristo partió de esta tierra, hasta la Edad Media, cuando vimos lo que pasó con la Inquisición, cuando vimos lo que pasó con todos los reformadores. Pero está diciendo que ahora, para el final de los tiempos, todo eso que pasó apenas fue un pálido reflejo de lo que viene. Dice la Escritura: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto, los que están al final, ¿no? Al final, el resto de la descendencia de esta iglesia. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí lo tienen, Apocalipsis 12, versículo 12 y versículo 17. Entonces, ¿qué quiere decir la profecía cuando se refiere al resto? Quiere decir lo que queda, pero ese resto sería de la misma calidad de la iglesia apostólica. Ahora, ¿cómo es eso? Pues sí, es el pueblo de Dios que ha de vivir en los últimos días sobre esta tierra, justamente antes del regreso de Jesús. Y eso es como lo dice la profecía, ahí en Apocalipsis 12 y 17. Los que guardan celosamente cada uno de los 10 mandamientos, porque son 10 mandamientos, no son 9 ni son 5, son 10 mandamientos. Notemos especialmente las dos características que distinguirían entonces, en consecuencia, a estos verdaderos creyentes de las otras o las demás iglesias que existan o existen. Bueno, primero, guardan los mandamientos de Dios, y esto quiere decir que le permitiría al Espíritu Santo que pudiera escribir la ley de Dios en su mente y en sus corazones. La promesa de Dios fue: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, después que Él partió aquí, cuando resucitó. Dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Eso lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 16. ¿Se fijan? El texto señala la ley de Dios, no hay cambio alguno. Lo único que se hizo fue direccionarlas. Antes estaban escritas en tablas de piedra, ahora serían escritas en las tablas, pero no las de piedra, sino las del corazón y la mente. Aquí no hay cambio de ley, es la misma. Ahora, ¿por qué razón? Porque la ley de Dios es tan eterna como el mismo dador que la dio. Él es inmutable, Él no cambia. Y seguidamente, pues, tienen el testimonio de Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo dice Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 1, 10. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que gozarán del don profético, y tiene que ser un don profético legítimo y leal que esté ajustado a lo determinado en Isaías 8:20, donde dice el profeta: a la ley y al testimonio.
porque dice la Escritura en el libro de Proverbios que un pueblo sin profecía se desenfrena. Poco más o menos lo que está sucediendo hoy en las más de 33.000 denominaciones cristianas evangélicas que van conduciéndose como una brújula loca que no sabe a dónde ir. Si no tienen el don profético legítimo y leal a la voluntad de Dios, seguirán transitando por el camino de la destrucción. Sí, señor. Si usted obvia la santa ley de Dios, las que el Señor escribió con su propio dedo, y se le entregó a Moisés y le dijo, esto es para que todas las generaciones me lo cumplan por pacto perpetuo. Y entonces ahora viene una generación de corruptos, blasfemos, sacerdotes y ministros a decir que esa ley está clavada en la cruz porque la confunden con la ley ritual de ceremonias y sacrificios. Lastimosamente el Señor no puede hacer nada. Lo que le queda es seguir esperando que se arrepientan porque el tiempo de la gracia está abierto. ¿Para qué? Para que puedan entonces abrazar su pacto, guardar sus mandamientos y seguir hasta el final y obtener la salvación. Pero si no lo hacen, lastimosamente Cristo no va a poder salvarlo, porque si lo salva va a tener que salvar también a Satanás, y eso no está en el nivel de la demanda. Entonces podemos concluir lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12 nos describe la lucha de la iglesia verdadera desde su comienzo hasta el fin del tiempo. Satanás es quien lucha a través de los poderes terrenales contra Dios, su pueblo y su ley. Pero Dios ha prometido a sus hijos fieles la victoria sobre Satanás y sus agentes y participar con él en su trono. Así que, apreciada y distinguida audiencia, les recomiendo que acepte pertenecer al remanente que triunfará con Jesús en esta gran lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y su iglesia y Satanás y sus agentes. Pero la decisión la tiene que tomar usted. Muy bien, hasta aquí nuestro mensaje. No se pierda nuestro próximo tema y esperamos, Dios mediante, poder seguir aportando nuestro grano de arena en el restablecimiento de la verdad eterna de Dios. Los días que hoy vivimos son emblemáticos y determinantes para que tomemos una decisión a favor de los intereses tanto de nuestro Creador y Salvador como la nuestra y la de nuestros seres queridos. Por lo tanto, la pregunta que le hago es la siguiente: ¿ha hecho usted una decisión firme y convincente por nuestro Señor Jesucristo y por guardar sus mandamientos? Si aún no lo ha hecho, pues hágalo, aún está a tiempo, y mire que le queda poco tiempo, ¿sabe? Tan solo así podrá estar seguro y confiado ante la majestuosa e inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, cuando haga su aparición para buscar a su pueblo, como dice Apocalipsis 12:17, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Queda de ustedes atentamente José Barito, su servidor. Es nuestra oración que el Señor lo guíe a su verdad y bendiga su vida en gran manera. Dios le bendiga. Mostrándonos están